Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por tu bendición de poder estar en el mejor lugar, Señor. Como dice tu palabra, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de él, Señor. Y la gracia divina, Señor, nos ha permitido llegar a este lugar como tus ovejas, para escuchar tu palabra, para ser alimentados por ella, Señor, a fin de que podamos vivir en este mundo, Señor, quieta y reposadamente. Tu palabra nos enseña cómo comportarnos, a cómo enfrentar nuestras dificultades y tribulaciones en el mundo presente, Señor. Rogamos, Padre, para que esa palabra sea nuestro estandarte y nuestra espada, Señor, para combatir aún contra nosotros mismos de aquellas cosas que pueden atemorizarnos, meternos en estado de pánico, de ansiedad, Señor, porque tu palabra nos ayuda, Señor, a pensar de manera bíblica para conducirnos, Señor, así también de esa misma manera. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a concluir nuestra serie sobre la ansiedad y el pánico. ¿Cómo podemos confiar en Dios en el día en que tememos? El temor, hermanos, y la ansiedad es algo que está inherente a nosotros. Todo ser humano padece de estos factores como la ansiedad y temores. A causa, sabemos, del mundo caído presente en el que estamos, pero también acerca de todavía ese remanente de corrupción que hay en nuestras vidas, aun cuando somos cristianos y hemos sido regenerados. No significa que las cosas mágicamente se han ido de nuestras vidas. Al contrario, la lucha es diaria, constante. Podemos estar en estados de ansiedad constantemente en el día, pero la Biblia nos presenta también la manera en cómo podemos combatir la ansiedad en el poder de la palabra y en la ayuda de Dios, en el poder de su Espíritu. Así que vamos a concluir la serie sobre la ansiedad, viendo hoy formas prácticas de lidiar con la depresión. Vamos a ver 5 formas prácticas de lidiar con la depresión. Para hacer una recapitulación, tal vez aquellas personas que no han estado en estas 3 enseñanzas acerca de la ansiedad, recordamos que la ansiedad es un estado mental, ¿verdad?, donde la persona tiene incertidumbre hacia el futuro. Y como la Biblia, de manera constante, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, enfatiza esos mandatos de carácter negativo, diciendo no temáis, y diciéndonos que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así que esa palabra o ese mandamiento, no temáis, lo encontramos en el pueblo de Israel, en su liberación, en el cuidado de Dios, en el favor de Dios, pero lo encontramos también en el Señor Jesucristo cuando estaba discipulando a sus discípulos. Cuando ellos se encontraban en momentos de tribulación, de angustia, Él se presentaba y decía, no temáis porque yo soy. Así que de manera apropiada para nuestro tiempo, también esta palabra sigue vigente, esta promesa de Dios, de su cuidado, de su protección, siempre estará de nuestro lado, diciendo en los momentos que más tememos, de angustia, de ansiedad, de tribulación, no temáis, manada pequeña. Así que la ansiedad y el pánico son problemas prácticos. De hecho, esta palabra, de la manera en que debemos lidiar contra la ansiedad, esta palabra lidiar significa batallar o luchar. Y tiene la idea de decirnos que diariamente debemos luchar, debemos combatir
la ansiedad. Así que, porque todos estamos preocupados en algún momento y son cosas reales de la vida, hermanos. No hay ningún ser humano que haya dicho que no haya padecido ansiedad. ¿Quién podrá decir, hermanos? Si aún los grandes hombres de la Escritura entraron en periodos de ansiedad, de depresión. Para abordar el problema de la ansiedad, entonces, necesitamos aplicar estas verdades bíblicas a cuestiones cotidianas de manera específica. En esta mañana, entonces, vamos a concluir esta serie de la ansiedad como parte de esa teología para la vida, como ese conocimiento de Dios aplicado a nuestra vida. La palabra de Dios no es mero conocimiento intelectual, hermano, sino que tiene el propósito de transformarnos, de vivir una experiencia viva conforme a esa verdad bíblica, y la manera en que la aplicamos es cuando enfrentamos todo este tipo de situaciones. Veamos entonces 5 formas para lidiar con la depresión y la ansiedad. Estas son las 5 áreas por las cuales podemos nosotros comenzar a combatir estos estados de ansiedad. Entonces, lo vamos a desarrollar en estos 5 prácticas. En primer lugar, es que necesitamos arreglar las cuentas pendientes. En segundo lugar, debemos entregar a Dios la guía de nuestra vida, pues al fin y al cabo, Dios es el que gobierna todos los asuntos del hombre. En tercer lugar, nos centraremos en que debemos prestar atención a esas preguntas internas que nos hacemos en esos estados de ansiedad. En cuarto lugar, que debemos concentrarnos en crecer durante los momentos tranquilos. No solamente crecer en el momento de la adversidad, sino también necesitamos crecer en los momentos tranquilos, de paz. Y finalmente vamos a concluir viendo esta 5ª forma práctica de cómo combatir la ansiedad, y es cuidando nuestro cuerpo. Entonces, comencemos a ver estas 5 formas prácticas de lidiar con la depresión. Dijimos en primer lugar que necesitamos arreglar las cuentas de manera rápida, de manera pronta. Aquellas cosas que nos producen ansiedad deben ser tratadas de manera rápida para que no se agrave el problema. Porque cuando nosotros dejamos de lado estas cosas, las minimizamos, al final se convierten en situaciones más graves que ya tienen que ver con aspectos más clínicos de especialistas. O sea, los estados de depresión, de pánico, hay gente, ¿verdad?, que vive estos estados de pánico de manera constante, y su problema se ha agraviado porque no trató en el inicio con estas cosas. Y entonces vemos que ya entra en un caso clínico con especialistas que ya tienen que ver con medicamentos. La persona debe estar medicada para estos casos. Hemos estado viendo también la importancia no solamente de un diagnóstico médico que le ayude a mejorar su salud, sino el acompañamiento espiritual de la persona, buscando el apoyo entre sus hermanos, entre su pastor, para poder ayudarle a salir de esos estados depresivos y de ansiedad y de pánico. Entonces, necesitamos de manera práctica arreglar las cuentas rápidamente una vez identificado qué nos produce la ansiedad. En Proverbios 28, en verso 1, dice la Escritura: huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? O sea, estas personas andan histéricas por la vida, andan huyendo de aparentemente algún mal que les va a venir. No saben de dónde les va a venir, pero son personas que su estado de ánimo siempre están huyendo de algo, siempre están temiendo algo. Hay personas que viven encerradas, hermanos, no quieren salir a la calle porque les parece que
Alguien va a pasar, va a disparar o algo les va a suceder. Hay personas que viven de esa manera, pero incluso cristianos pueden caer en estados de igual manera, como un impío huyendo o temiendo por su vida sin que nadie los persiga. Pero dice ahí el Proverbio 28:1, la segunda parte, mas el justo, dice, está confiado como un león. Al final de todo, hermanos, como cristianos, tenemos toda la gracia y la bendición de Dios y sus promesas en la palabra, por lo cual es el recurso que nosotros podemos utilizar para combatir estas situaciones de pánico, de ansiedad. El impío va a andar en esa vida huyendo sin que nadie los persiga, pero el cristiano, aunque experimente estados similares, puede encontrar refugio en la fuente que es Dios, la fuente de paz, el gozo, el contentamiento y la satisfacción. Esa es la diferencia. Por lo tanto, el justo estará confiado como un león. Una de las cosas de las cuales necesitamos arreglar rápidamente nuestra vida, porque el tema de la ansiedad se deriva del pecado en nuestra vida misma, de la falta de confianza, de la insatisfacción, de la falta de contentamiento en el Señor. Entonces es un pecado, el pecado no confesado pone una carga pesada en la conciencia, hermanos. El pecado pone una carga que nos aflige. Esa es la situación en la que vive el cristiano, ¿verdad? El mundano, el impío, vive en su maldad y no está pensando, no siente tristeza por su pecado. Pero cuando nosotros como cristianos pecamos delante de Dios o contra un hermano, podemos caer en esos estados de ansiedad, de aflicción, porque el pecado no confesado pone una carga pesada en la conciencia. El pecado roba la paz. El pecado aflige el interior de la persona. Y una persona puede venir a la iglesia cada domingo, ser fiel, pero cuando hay pecados confesados, pecados secretos, no lo deja tener una relación íntima en esa libertad con que Cristo le ha llamado, porque siempre habrá ese cargo de conciencia que le agobia, que llena de ansiedad su alma. Así que los pecados también no confesados son causa de que el cristiano viva en estados de ansiedad. Agustín de Hipona dijo en cierta ocasión esta famosa frase: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. La razón y el propósito del que Dios nos haya sacado del mundo y limpiado del mundo y dado una nueva naturaleza para disfrutar gozosamente de la libertad que tenemos en Cristo, es para disfrutar de Dios para siempre, como nos dice el catecismo. Pero cuando nosotros no lo vivimos de esa manera, hermanos, entonces no estamos actuando, obrando conforme a ese propósito de Dios por el cual fuimos llamados. Nuestro corazón entonces estará inquieto, estará atribulado y angustiado, en lugar de andar siempre confiando, descansando y glorificando a Dios, que es el fin principal por lo que somos hijos de Dios. Así que el pecado nos puede robar esa paz y el gozo de la salvación. Es importante entonces arreglar las cuentas rápidamente respecto al pecado y confesar y arrepentirse apenas uno es consciente de que ha manejado algo de manera que no honra a Dios. Esa es la prontitud que nos llama la Escritura
para que nosotros nos pongamos a cuentas delante de Dios. Y la palabra nos dice, venid y estad a cuentas. Si confesamos nuestros pecados, nos dice la carta de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando nosotros retenemos nuestros pecados y queremos andar en ellos, ¿cómo entonces podremos ser librados de ellos? O cuando nosotros lo confesamos de diente para afuera, no hay un impacto en nuestra vida, no hay un obrar de Dios, por lo cual nosotros estamos siendo solamente una cáscara, una apariencia, no viviendo de manera transparente delante del rostro de Dios. Pero el Señor nos pide que confesemos nuestro pecado. Por eso la confesión de pecado, hermanos, es diaria. No es el domingo que venimos como lo hace la tradición, ¿verdad?, religiosa, de que cada domingo ellos van a esta tradición religiosa a golpearse el pecho por mi culpa, por mi gran culpa, pero ya cuando sale de ahí continúa viviendo igual, hermano. La confesión de pecado del cristiano debe de ser a diario, porque a diario ofendemos a Dios. La mayoría de veces que nos involucramos en problemas, que estas cosas nos provocan ansiedades por causa también de nuestras malas decisiones. Por esa razón es que es importante identificar el problema que nos lleva a esos estados de depresión. Nuestras malas decisiones nos producen ansiedad y pánico. La más constante es de las cuentas por pagar a causa de deudas adquiridas. Las deudas son motivo de síntomas de depresión severa en las personas. En nuestros países donde hay carencias de oportunidades de trabajo, personas que adquieren una gran deuda en un proyecto habitacional para una empresa, para formar una empresa. Pero de repente, aquello que tenían asegurado para responder ante tan grande deuda como con un banco o para un proyecto de empresa, y las cosas no van bien, el estado de esa persona se vuelve terriblemente angustiante, porque la presión de los bancos, la presión de estas casas financieras siempre están ahí, son motivo de tribulación para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros pues nos hemos hecho de bienes de esa manera? Porque la economía no da para, a veces nadie tiene 2 millones para comprar una casa, ¿verdad? Ahora las casas han subido increíblemente, ya estamos hablando de 5 millones según el lugar, ¿verdad? Entonces, se ve la necesidad a veces de estas cosas, pero cuando no están surgiendo la respuesta para suplir estas deudas que tenemos, son motivo de tribulación de nuestra vida. Y todos hemos estado en algunos momentos en esa situación. Nos quita el sueño, pasamos pensando en el día a día ante tal situación, y ahí entonces caemos en una ansiedad y en un pánico por cómo vamos a resolver las cosas. Son cosas reales, hermanos, que no las podemos obviar. Muchos, tristemente, ante esta presión de una gran deuda, han tomado la decisión de quitar su vida. ¿Cuántos casos hemos visto en las noticias? Personas que se han lanzado de un puente
Otros que han atentado no solamente con su vida, sino la de su familia misma. Entonces, hermanos, estas situaciones son reales. Y por eso la Biblia nos manda a que actuemos rápidamente, que no las minimicemos, sino que las tratemos, que las combatamos de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Tenemos ahorita, ¿verdad?, la situación en el país con esto de la inversión de Corium. Usted ve la gente cómo anda desesperada en las calles. La gente está ahí en la mera puerta de ese lugar, registrando a los empleados. Otro por allá tenía más de 1 millón en el techo de la oficina. Y entonces vemos que estas personas que habían depositado su confianza en la inversión que hicieron en ese lugar, que incluso habían sacado préstamos en bancos para invertir en ese lugar, ahora vemos que están en una doble situación terrible. Entonces la gente está desesperada, está en pánico. Son cosas reales que están sucediendo. Las malas decisiones traen consecuencias, hermano. Nosotros tomamos malas decisiones. Y aunque seamos cristianos, no significa que no tendremos malas consecuencias. Tendremos malas consecuencias a causa de tomar malas decisiones. No calculamos el costo. La gente depende mucho de la seguridad de algo que tiene en el momento, pero las cosas pueden cambiar, hermano. Estas malas decisiones o cuentas sin resolver generan las fricciones entre la familia también. No solamente afectan nuestra vida personal, sino que afectan la vida familiar. Ante una situación como esta, los cónyuges pueden tener conflictos, pleitos, por la presión misma. Sus hijos pueden ser afectados por una situación agobiante. Si no estamos entonces acudiendo a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a la oración del Señor, el problema se va a hacer demasiado grande. También estas cosas han sido motivo de separación de matrimonios a causa de malas decisiones y no enfrentar juntos en cómo resolverlas. O sea, el primero dice, no, yo mejor me la doy de aquí. Este hombre o esta mujer más bien problemas es que me da. Entonces, puede afectar también el matrimonio e incluso los hijos. Cuando caemos en estas situaciones difíciles, el hombre va perdiendo su capacidad de razonar porque está más pensando en el problema, en esa gran deuda, que ya no tiene la capacidad de razonar y pensar conforme a la verdad de Dios. Estamos más preocupados en cómo solucionar las cosas y hacerlo de inmediato. Y entonces caemos en el error de decir, a mí nadie me va a solucionar los problemas y tengo que ver de cualquier manera. Entonces, ¿qué? Dejamos de lado a Dios, la sabiduría de Dios, la paz de Dios, la esperanza de Dios, y nos volvemos nosotros mismos los factores de nuestro propio camino. Entonces, caer en estos estados, hermanos, y no resolverlos a la manera de Dios, es vivir como un ateísmo práctico. Peor que el ateo, porque el ateo al menos aborrece a Dios, pero el cristiano que dice que ama a Dios, que confía en Dios, pero no vive conforme a Dios, está negando la fe y es peor que un incrédulo.
De esa manera trata Dios nuestro problema, hermanos, porque son cosas reales que debemos resolver y lidiar y batallar diariamente. Así que cuando caemos más en este estado sin arreglar, sin resolver rápidamente los problemas, perdemos la capacidad de razonar por buscar una solución inmediata, y es ahí donde el hogar se va deformando a través de estos pleitos constantes, los dimes y diretes, lo que agrava más el problema en lugar de resolverlo. Cuando se camina en una situación así, es necesario parar, hermanos. Sí, me equivoqué. Hablar con nuestro cónyuge, sí, me equivoqué. O el cónyuge al otro, sí, me equivoqué, reconozco que no busqué el consejo de Dios, la sabiduría, no tuve la tranquilidad de Dios. Es necesario parar, hermanos, cuando estamos en estados así de conflictos que están creando pleitos entre nosotros, en la familia, con los hermanos. Es necesario parar y ponernos a cuentas, meditar también en estas cosas, porque como humanos las vamos a pasar. Así lo vivieron también los apóstoles del Señor, los profetas del Antiguo Testamento. No hay nada que no se pueda solucionar siempre y cuando estén dispuestos a hacerlo. Por esa razón, el principio para lidiar con la depresión o ansiedad es rápidamente estar dispuesto a arreglar la situación. Lo primero que debemos hacer es yendo al único lugar donde podemos acudir, y este es Dios, hermano. Porque en primer lugar es a quien ofendemos con nuestras malas decisiones, con nuestra falta de fe y confianza en el Señor. Debemos ir a Él reconociendo nuestras incapacidades, nuestro pecado, y decir: Señor, he pecado contra ti, buscando solucionar por mi cuenta mis propios problemas, en lugar de ir a ti buscando sabiduría y esperando en ti. Pues de ti es de quien proceden todas las cosas. Tú eres quien hace prosperar la obra de mis manos. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a utilizar tu sabiduría para tomar las mejores decisiones, aquellas que me van a conducir a paz y no a tribulación. Podemos orar: líbrame, Señor, de mí mismo, de mi corazón pecaminoso, y guíame por la senda de tu verdad. Son oraciones eficaces que cuando se hacen con un corazón contrito y humillado, Dios escucha la oración del corazón contrito y humillado. Pero aborrece al orgulloso, nos dice Proverbios, dentro de las 6 cosas y una más que Dios aborrece. Entonces vamos en humildad delante de Dios. Cuando logramos salir de las situaciones como estas, vuelve la calma, hermanos. Pero habremos aprendido las lecciones prácticas para nuestra vida, para no volver a repetirlas. Porque si las volvemos a repetir, se convertirán en un ciclo interminable que consumirá nuestros años. No tendremos paz. Nuestra vida se convertirá en una tribulación año tras año. Y pienso en el pecado de Sansón, hermanos. ¿Cuál fue el pecado de Sansón? Sino las faldas, ¿verdad? El problema de Sansón siempre fueron las faldas. Pero el problema es que no solamente fue una sola vez, fue una constante de su vida. Y ni siquiera con las de su pueblo, sino con las que Dios había prohibido en su santa ley, que no se juntaran con las mujeres de naciones paganas. Pero a él poco le importó los mandamientos de Dios, porque estaba metido
en su deseo propio de su corazón pecaminoso. El final de Sansón es trágico, hermanos, porque Dios lo había apartado para una misión especial, para liberar al pueblo de Dios. Pero aquello que lo sedujo siempre en su vida de manera constante fue lo que lo llevó a un triste final. Y aunque al final, antes de su muerte, eleva él su clamor a Dios viendo su miseria, quizás Sansón en ese momento, por instantes, pudo pensar: ¿cómo pudo haber sido mi vida sin haberme metido en esta constante pecaminosa, deshonrando a Dios? Y heme aquí ahora, preso de mis enemigos, sacaron mis ojos, soy expuesto a la burla como un payaso delante de tus enemigos. Entonces, hermanos, el pecado trae vergüenza. Cuando el mundo ve a un cristiano que anda de manera deshonrosa, se convierte en un payaso para el mundo, tal como Sansón, en la burla del mundo. No sé si usted ha pensado alguna vez que sus pecados traen esa consecuencia delante de Dios, pero también delante de los incrédulos, quienes ven nuestra vida, nuestra conducta y nuestro proceder, cuando nosotros no nos comportamos conforme al estándar de Dios. Somos una burla para el mundo. Y el Evangelio y la iglesia también es vituperada a causa de nuestro mal testimonio. Tristemente, Sansón clamó al Señor y pidió una vez más la fuerza que venía de Dios, aquella con la que Dios le había dotado para vencer a sus enemigos. No era una fuerza inherente a él, sino la poderosa mano de Dios que estaba sobre Sansón, quien había sido escogido como el instrumento para castigar a las naciones paganas, como los filisteos. Y Dios, en su gracia y misericordia, vuelve la fuerza a Sansón y él destruye a los enemigos de Dios y muere con ellos. No tiene que ser nuestro final de esa manera. No tiene que ser nuestra constante que vivamos en nuestros pecados, conviviendo con ellos, ocultándolos, en lugar de venir prontamente al Señor. Estemos a cuenta, nos dice el Señor. Si vuestros pecados fueran, como dice el pasaje, fueran como, tuve una laguna ahorita, como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Exacto. Puede ver lo más putrefacto de nuestra vida, pero cuando el corazón en humillación viene delante de Dios, confesando su pecado, anhelando apartarse de Él, reconociendo que por nosotros mismos no vamos a poder, pero Dios sí puede en nosotros, entonces Dios limpia la podredumbre de nuestra vida y nos hace blanco como la blanca lana. Así que el verdadero arrepentimiento, hermanos, implica ir en la dirección opuesta de aquello en lo que antes estuvimos involucrados. Eso es el arrepentimiento. Inicia con la confesión de un corazón contrito y humillado, pero también
es un volverse de esas malas decisiones, de eso que nos ha causado llegar a esos estados de ansiedad y de pecado, para volvernos por el camino de la verdad, de la paz, de la santidad y de lo que agrada a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, un cambio de pensar, pero un pensar conforme a Dios. Entonces, esa es la primera forma práctica en la cual nosotros podemos lidiar, combatir contra la ansiedad. Es poniéndonos a cuenta prontamente con Dios y con aquellos que hemos ofendido. La segunda forma práctica para combatir la ansiedad, hermanos, es entréguele a Dios la guía de su vida. Entréguele a Dios la guía de su vida. Porque de todas maneras, sepa o no, Dios siempre está a cargo de todo. Está a cargo en la elección y la salvación de su pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo, pero también está a cargo de la destrucción de sus enemigos, de sus impíos. La mayoría de las personas que están llenas de ansiedad tienen el problema de intentar controlar y manipular las situaciones para garantizar que resulten de tal manera que los mantenga a salvo de ciertos peligros percibidos. Las personas buscan planes, sus propios planes, para escapar de aquello que les atemoriza. Es importante entonces evaluar con cuidado cuando estás intentando mantener las cosas bajo control. No sé si alguien me regala agua, por favor. Entonces es importante, hermanos, evaluar con cuidado cuando estás intentando mantener las cosas bajo control. Cuando tú eres el que quiere controlar las cosas y lograr que se ajusten a tus planes. Las personas suelen ponerse ansiosas cuando piensan que sus planes están en peligro y que quizás no se van a cumplir. O sea, la persona hace planes en su mente, idealiza las cosas, construye su propio proyecto de vida y siempre están atemorizados que las cosas no salgan como ellos piensan. Esa es la línea de tiempo que se hacen las personas. Estudian, están pensando después de que me gradúe, obtenga una profesión, voy a tener este trabajo, hasta idealiza el sueldo que va a tener. Lo primero que voy a hacer es construir mi casa, es hacer esto, es encontrar una persona con quien casarme. Y empieza a construir su línea de tiempo basado en un proyecto personal, bajo el control de un plan diseñado para lograr los objetivos. Pero la pregunta es, ¿dónde el hombre ha tomado en cuenta a Dios en esos planes? El hombre busca utilizar a Dios como que fuera un amuleto de suerte. Dios bendice este proyecto de vida. Dios bendíceme en esto que emprendo, en esto y lo otro. Pero no está considerando la sabiduría de Dios. No está considerando si es la voluntad de Dios estas cosas. No, lo que Él quiere es que sea Dios ese talismán que le dé suerte toda la vida. Pero cuando no le salen las cosas como piensa, como ha planeado, termina echándole la culpa a Dios. Así es el necio de corazón. Ha fabricado un Dios a su imaginación pensando que ese ídolo está obligado a bendecirle sus proyectos de vida, cueste lo que cueste. Pero la realidad no es esa, hermano. El hombre construye su propio camino. Dice el proverbio que hay caminos que para el hombre
son derechos según en su propia opinión, pero al final, ¿qué hay, hermanos? Camino de muerte. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios. Y el Dios que piensa que es, ha sido creado en base a su propia imaginación. No existe ese Dios. Si usted quiere conocer a Dios, no lo debe hacer en sus propios términos. Dios se ha revelado en su palabra. La palabra ha sido inspirada por Dios, exhalada por Dios, y es útil para nuestra vida, para redarguirnos, para exhortarnos, para consolarnos, para animarnos, pero conforme a la voluntad de Dios y no la del hombre. Entonces, hermano, si usted está construyendo en base a sus pensamientos, a su proyecto de vida, y solamente pensando que Dios debe de bendecirle y hacer prosperar eso, está equivocado. No es la manera. ¿Qué dice el salmista? Encomienda a Jehová tus caminos. O sea, desde antes de que nosotros pensemos en tomar una decisión, debemos encomendar a Dios nuestro camino. Lo que pasa es que a veces no queremos orar, ¿verdad? No queremos orar de esta manera: Señor, si no es tu voluntad, ciérrame esta puerta. No, queremos: Señor, abre a patadas, aunque sea, usa a quien sea, aunque tenga que pasar por encima de esas personas, pero quiero llegar a ese lugar. Pero qué diferente es un corazón humilde que dice: Señor, no merezco nada, todo es por gracia, pero vengo a ti, Señor. Si ese trabajo que tú me permites es para glorificarte, Señor, entonces sea hecha tu voluntad. Pero aquel trabajo que te aparta de Dios, que destruye la comunión con la iglesia, ¿cómo podemos decir que viene de parte de Dios? O aquella persona que le hace ver a usted maripositas, que le gusta, pero es incrédulo, pero es incrédula. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre de Dios pueda casarse con una mujer de Dios. El día de ayer, ¿verdad?, a los jóvenes se les estuvo dando instrucciones bíblicas sobre con quiénes deben de hacer citas para conocerse, pero a la manera de Dios, no a la manera que yo quiera. Entonces, estas cosas prácticas de nuestra vida, con quién me casaré, qué cosas en ese proyecto de vida pueden honrar a Dios, glorificar a Dios en el conocimiento de su verdad, entonces es la manera en que nosotros aprobamos que esa es su buena voluntad perfecta y agradable, que nos dará paz, nos dará gozo, aunque algunas veces signifique pérdida para nosotros. Ganar menos en un trabajo. Ganaba más allá, pero allá me tenían como un esclavo. Acá gano menos, pero tengo tiempo. Otros tipos de acciones, ¿verdad?, que nosotros tomamos en la vida. Digo, siempre usamos lo del trabajo porque es una común constante, ¿verdad? Pero hay muchas cosas prácticas en las que nosotros debemos, como cristianos, conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios, hermanos, debemos pasar tiempo en su palabra.
¿Cómo va a conocer la voluntad de alguien que no lee la palabra? Que es dominguero, que solo la lee cuando viene la lectura congregacional. Con eso usted no puede tener una mente renovada, una mente conforme a Dios, que vive conociendo su voluntad. Para esto hay que entrenar la mente conforme a Dios, conforme a su palabra. Así que debemos entregar a Dios la guía de nuestra vida, hermanos. En Proverbios 21:2 ya lo dijimos. Bueno, 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, dice, pesa los corazones. ¿Cuál es la motivación de esa persona que le lleva a tomar ese camino? Jehová pesa el corazón de los hombres. ¿Cuál es la razón o la búsqueda de esa cosa? Jehová pesa el corazón del hombre. Él conoce los pensamientos. Todo del hombre no lo podemos engañar. El hombre no fue creado para enfocar sus vidas en las cosas materiales, hermanos, sino para la propia gloria de Dios, para que haga cumplir su voluntad como sus vasallos, como sus vicerregentes de la creación. Así como Dios había puesto a Adán en Edén, lo puso ahí para sojuzgar la tierra, para dominar sobre su creación. Pero el pecado que hizo, invertir las cosas. Ahora el hombre es esclavo de las cosas. Proverbios 19:3 nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. El insensato tuerce su camino. Y contra Jehová se aira su corazón. Es lo que estábamos diciendo. El insensato, que le parece que todo camino, que toda decisión que toma es recto en su propia opinión. O sea, nadie lo saca de ahí, ¿verdad? Puede venir la esposa, a veces podemos actuar como insensatos, como esposos, o esposa puede actuar como insensata, cuando no considera la opinión, el consejo del otro. Eso nos pasa muchas veces a nosotros los hombres, ¿verdad? Y la mujer siempre dice: te lo dije, ¿verdad? Y pasa remarcando ahí la herida. Pero eso pasa, hermanos, cuando no permitimos el consejo de otros, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Somos insensatos. El insensato termina culpando a Dios de sus malas cosechas a causa de su vida independiente de Dios. La generación mala y perversa culpa a Dios de sus malas rachas en la vida, hermano. Pero en su soberbia no reconocen la maldad y el egoísmo de sus propios corazones. El hombre es especialista en culpar a Dios, pero no reconoce su maldad y el egoísmo de su propio corazón. Ellos quieren vivir rebeldes en la vida, controlando sus vidas, pero entonces ellos reciben lo que merecen. Pero también, como cristianos, podemos algunas veces vivir controlando nuestra vida. Piense de qué manera usted puede estar controlando su propia vida, dejando de lado a Dios. Esas preguntas debemos de hacerlas. No las meditamos. Pero piense por un momento: ¿estoy construyendo mi vida, controlando mi vida, dejando de lado a Dios? Lo hace cuando actúa contrario a su voluntad. Lo hace cuando peca y no hay arrepentimiento en su vida. Lo hace cuando no le pide a Él la dirección por cada decisión. ¿Cómo se ve esto en la vida cotidiana? Ya hemos mencionado algunos detalles de eso, como cuando alguien elige a una persona incrédula, cuando compromete sus convicciones con aquellos que demandan algo a costa de un favor.
Pero hermanos, cuando seamos tentados a vivir de esa manera, controlando nuestra propia vida, recordemos la oración del Señor en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos imitar al Señor Jesús, aún con todo el sufrimiento que implicaba tomar la copa de la ira y por un instante separarse de su Padre al hacerse maldición por nuestros pecados. Sin embargo, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Esa es la clase de oración y súplica que Dios nos manda hacer para que su voluntad sea hecha por encima de la nuestra, y esa voluntad de Dios nos libra de todo mal y nos conduce a tener satisfacción en Él. Tercera forma práctica, presta atención a tus preguntas anteriores. Para lidiar con la ansiedad, debemos prestar atención a tus preguntas interiores. Lo más probable es que tu mente esté llena de incertidumbre. Muchas veces lo que podría llegar a suceder se presenta como una seguridad, pero en realidad solo se trata de proyecciones de lo que podría pasar en el futuro. Y en el futuro que percibimos rara vez se exhiben la misericordia y la gracia de Dios. En cambio, se trata de un futuro sin esperanza, donde Dios no está presente ni activo. Es similar a la segunda. Debemos prestar atención entonces a esas preguntas interiores que hay en nuestra vida, de cómo estamos viendo el mundo y cómo estamos construyendo nuestra vida, porque al tener presente estos pensamientos de los cuales diariamente andamos en la mente, nos daremos cuenta si está Dios en ellos o si nosotros estamos controlando nuestra vida misma. Así que debe prestar mucha atención cuando lleva esa línea de pensamiento que le lleve por ese rumbo. Pregúntese, ¿dónde está Dios en esto? Cualquier plan de vida que no contempla a Dios como el centro de todo resulta infructuoso, es vanidoso y terminará alejándolo de Dios. Hay que ser sincero en esto, porque mucha gente hoy en día solo utiliza a Dios para estar construyendo estas cosas, sus propios sueños y metas. Pero quienes piensen así descubrirán que en realidad tienen esa imagen de un Dios falso. Entonces la pregunta sería, ¿esos pensamientos le generan incertidumbre en lugar de paz? Usted ahí mismo tendrá la respuesta. Porque Dios está donde hay tranquilidad de espíritu, donde hay paz de conciencia. No es un espíritu confundido que genera incertidumbre. Y así rápidamente, la cuarta forma práctica de combatir la ansiedad es concéntrese en crecer durante los momentos tranquilos. No solamente debemos entrenar la mente en los periodos más difíciles cuando tenemos temor, ansiedad, pánico, depresión. Y ya cuando hemos salido, olvidarnos de Dios. No, hermanos, es en los momentos donde viene la calma, donde más debemos entrenar nuestra mente y crecer en la piedad cristiana. Porque Dios nos creó para que pensemos con claridad y sano juicio. Incluso en el día en que tememos, podemos confiar con claridad y sano juicio. Aún bajo la maldición del pecado y de los efectos a largo plazo del pecado en nuestras mentes y cuerpos, tenemos la capacidad de pensar, razonar y entrenar nuestro cuerpo y mente para que funcionen de una manera recta, útil y sabia. Aún con nuestro pecado remanente que nos agobia, tenemos la capacidad, como esos dones o esos atributos comunicables de Dios para sus hijos, para poder pensar conforme a Dios. Una de las formas de poder
Entrenar nuestros pensamientos es utilizarlo como una especie de diario de pensamiento. Usted usa un librito, diario de pensamientos, escribe ahí diariamente lo que piensa, y entonces usted al final del día va a revisar su librito y va a ver qué es lo que anda en su mente, ¿verdad? Qué es lo que domina su mente, y podrá evaluar cuáles son sus inclinaciones, sus afectos en esta vida y sobre qué está construyendo su vida. Quizás se dará cuenta que Dios no está ahí y debe venir en arrepentimiento a Dios. O quizás pueda ver a Dios ahí de forma activa construyendo este proyecto de vida, de familia, de matrimonio. Pueda glorificar a Dios y pueda buscar más a Dios. Personalmente, estos estudios que hemos estado viendo han hecho mella en mi vida al descubrir cosas que son síntomas de ansiedad. Cuando quiero solucionar un problema de la manera rápida, cayendo en ansiedad. Y siempre viene este pasaje a mi mente, y yo a veces lo he compartido a mi esposa, porque también ella lucha, ¿verdad? Todos luchamos con él. Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se recuerda, es el antídoto contra la ansiedad. La Biblia nos dice, no estén afanosos por nada. Señor, pero no tengo que comer o necesito pagar a esto. No estén afanosos por nada. ¿Qué nos invita a hacer? Sí, presenten sus peticiones delante de Dios, que sean conocidas nuestras oraciones con ruego y súplica, dice. No hay una oración de microondas, ¿verdad? Que de 4 minutos y ya queremos que alguien nos vaya a llamar y decir, hermano, aquí está la respuesta, aquí tengo tu respuesta. Eso solo sucede en el mundo ilusorio de los falsos maestros que prometen esas cosas. Pacte ahora $1,000 y ya está ahí ya. Eso es ficticio, hermanos. Lo que sí la Biblia nos manda es que pongamos nuestras situaciones con oración y ruego, con acción de gracias. Señor, gracias porque aún en medio de esta situación, tú me estás enseñando, tú me estás purificando, me estás perfeccionando. Y entonces, como consecuencia de ello, hermanos, de practicar esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en nosotros. En Cristo, no en nuestros planes personales. Así que en lugar de estar ansioso, debo de presentar mi situación al Señor, buscando su guía y su obrar en cada detalle de nuestra vida. Finalicemos con el quinto y último forma práctica de lidiar contra la ansiedad. Cuide su cuerpo, porque la ansiedad y los ataques de pánico tienen ciertos componentes verdaderamente físicos. Si aprende a cuidar sus cuerpos cuando está lleno de ansiedad, lo más probable es que tenga mejores posibilidades de evitar llegar a un ataque de pánico pleno. Cuide su cuerpo. Recuerde que la ansiedad también produce en algunos deseos de comer desmedidamente. Se quieren tragar todo, literalmente, en esos estados de ansiedad. En otros funciona de otra manera, no quieren comer nada. Entonces, estos síntomas son detonantes que nos hacen ver que nuestro cuerpo, producto de que nuestra mente no está bien, necesitan salir urgentemente de esos estados de ansiedad y volvernos a Dios y luchar y combatir conforme a la sabiduría de Dios, a los que nos presenta en el caso de Filipenses capítulo 4, 6 al 7.
Debe mantenerse alerta a las señales de advertencia de su cuerpo que le puede estar dando señales de esos estados de ansiedad. Como hemos visto en lecciones atrás, los síntomas de la ansiedad son varios e identificarlos nos ayudarán a lidiar con ellos. Por ejemplo, yo he descubierto que uno de los síntomas que tengo, que me como las uñas. Estuve como 8 años en ese mal hábito de comerme las uñas. Gracias a Dios no llegué al más extremo de algunos que les andan sangrando los dedos. Eso es un problema serio, hermano. Y eso hacía ver en mi vida, no me hacía sentir bien, me sentía afligido, porque sentía que no tenía dominio propio sobre mi cuerpo. Y intentaba, pero no podía, hermano. Algunos llegan al psicólogo por ese problema. Pero decían, no, el Señor me ha dado su espíritu, me ha dado dominio propio. Y empecé esa lucha. Por decirle, después de 8 años, vencí, decirles como 3 años sano, digamos. Por tanto, no hace mucho volví a la práctica, pero recuerdo la lucha que debo estar y otra vez vuelvo, no me estén viendo las uñas, hermano. Recuerdo que es una lucha que debo, pero son síntomas de nuestro cuerpo. Otros, ¿verdad? Están sentados y moviendo el pie. El pie no puede estar tranquilo. Las manos no pueden estar tranquilas. Entonces son síntomas de nuestro cuerpo que nos hacen ver que estamos ansiosos. Los niños están ansiosos. Entonces, cualquier síntoma del cuerpo debe llevarnos a buscar tratar con ellos, llevando toda nuestra ansiedad delante de la presencia de Dios. Las cosas requieren constancia, trabajo arduo, pero podemos lograr la victoria contra todo aquello que nos produce incertidumbre en el futuro. Estos síntomas van perdiendo su fuerza a medida que aprendemos a manejar el estrés y la ansiedad de manera bíblica, pero si incluso no desaparecen por completo, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado. Parte de nuestro cuidado del cuerpo y sobre todo con los ataques de pánico es hacer evaluaciones médicas con los especialistas para un mejor control de la salud, porque ellos tienen la tarea de investigar más a fondo los casos para asegurarse de que no haya una condición médica más grave. Aprender a manejar la ansiedad y el pánico puede ser de gran bendición, hermanos. Hay muchas causas detrás del temor, la preocupación, la ansiedad y la irritabilidad. Mientras lidias con la ansiedad y el pánico, descansa en lo que afirma el Salmo 34 sobre Dios. El salmista declara que los ojos del Señor están sobre los justos y que sus oídos están atentos a su clamor. Cuando los justos claman a Dios, Él escucha y los libra de todas sus angustias. Puede ir a Dios confiadamente. Él escucha el clamor de su pueblo. Él escucha y le libra de todas sus angustias. ¿Hay algo o alguien que atribula su corazón? Cosas pueden atribular su corazón. Personas pueden atribular su corazón. Vaya al Señor confiadamente, que Él escucha su clamor y Él le ayudará a combatir esas cosas y esas personas que le llevan a tener un corazón atribulado. Como David se sentía rodeado por sus enemigos, él oraba en Salmo 59:3, porque he aquí han puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Él les ponía su causa ante el asedio de sus enemigos. De manera, hermanos, que Dios está con los quebrantados de corazón y salva a los que tienen un espíritu hecho pedazos. Tenemos un Padre Celestial amoroso. Podemos confiar en que Él escucha nuestra oración y nos puede librar de toda ansiedad. Amén. Oremos en esta mañana. Padre amado, te damos gracias porque tú eres un Dios paciente y amoroso con nosotros.
Nosotros somos tercos, somos pecadores, Señor, y olvidamos constantemente tus promesas. Estamos metidos en este mundo presente, mundo caído, Señor, donde no solamente combatimos contra las ideologías del mundo, las presiones del mundo, sino con nuestro propio pecado remanente, que nos lleva a tomar malas decisiones, que nos lleva a deshonrarte a ti, Señor, que nos lleva a vivir en estados de desesperanza, quitando nuestra mirada de nuestro bendito Salvador. Ayúdanos, Señor, a tener prontitud en nuestro corazón y en nuestra mente para apartarnos de toda maldad, Señor, para confesar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestra vida a nuestro amo absoluto para que la guíe, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir a la fuente de todo gozo, de justicia y de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir confiadamente a ti, sabiendo que tú nos escucharás. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gracias.